Ok, Varian define la restricción presupuestaria como un modelo sencillo que describe la conducta de los consumidores, cómo se comportan los consumidores en el mercado y representa el problema de elección al que se enfrentan. Pues el problema de elección se refiere a la elección de consumo de bienes, teniendo en cuenta la existencia de unos precios de mercado. En nuestro análisis trabajaremos bajo un supuesto muy importante y es la existencia de únicamente dos bienes de consumo. ¿Por qué dos bienes? Resulta más cómodo describir gráficamente el problema de elección, este problema de elección al que se enfrenta el consumidor únicamente contemplando estos dos bienes. Nosotros podemos decir entonces, sea la cesta de consumo, sea la cesta de consumo X1 y X2. X1 representa al bien 1 y X2 por supuesto representa al bien 2. Entonces nosotros contamos con esta cesta de consumo. Esta cesta de consumo no es más que una lista de dos cifras que nos representan la cantidad que desea consumir o que elige consumir el consumidor del bien 1 X1 y la cantidad, por supuesto, que desea consumir del bien 2 X2. También supondremos que conocemos los precios de dichos bienes, siendo P1 el precio, por supuesto, del bien 1 X1 y siendo P2 el precio del bien 2 X2. Entonces, estos serían los precios del mercado. También supondremos que conocemos la renta o el dinero disponible con el que cuenta nuestro consumidor, a la que llamaremos M. Esta será la renta de nuestro consumidor. Recordemos que la renta no es más que el dinero que él tiene disponible o dispuesto a gastar en el consumo de los bienes X1 y X2 a unos precios de mercado P1 y P2. Con estos elementos ya podemos construir nuestra restricción presupuestaria. Entonces nosotros podemos decir que P1 multiplicado por la cantidad que desee consumir el individuo de el bien 1 X1 más P2 multiplicado por la cantidad que desee consumir del bien 2 X2 debe ser menor o igual a M. Este elemento que tenemos aquí, P1X1, vamos a denotarlo por acá aparte. ¿Qué es P1X1? Pues simplemente es el gasto en el bien 1, X1, ¿cierto? Lo que desea gastar este individuo en el bien 1. Suponiendo un ejemplo, que estamos estudiando el mercado de la papa y esa papa cuenta con un precio unitario, un precio de 200 unidades monetarias y él elige consumir 10 papas, entonces el gasto en papas sería de 2000 unidades monetarias. Entonces esto es lo que decide gastar en el bien 1X1. Por su parte, P2X2 es más que lógico que sería entonces el gasto en X2, la parte de la renta que desea destinar al gasto del bien 2X2. Esta expresión sugiere entonces que lo que desee gastar el individuo en el bien 1 más lo que desee gastar ese mismo individuo en el bien 2 no debe superar su nivel de renta. A esta expresión se le denomina el conjunto presupuestario. Entonces la voy a nombrar como la ecuación número 1, ¿cierto? Voy a decir que esta es la ecuación número 1 porque van a hacer otra expresión y es la recta presupuestaria. Entonces
nuestra recta presupuestaria, el límite presupuestario de nuestros consumidores, estará definida como P1, X1, más P2, X2, igual a M. Esa sería entonces nuestra recta presupuestaria. Entonces vamos a nombrarla como la ecuación 2. Estas son las cestas que agotan exactamente M. Estas son las cestas que agotan exactamente el dinero disponible que tiene para gastar nuestro individuo. Entonces, nosotros debemos hacer un análisis gráfico de esta situación y para ello vamos a utilizar otra página por acá. Entonces, para yo hacer mi análisis gráfico, voy a tomar la ecuación número 2, es decir, la recta presupuestaria. La vamos a escribir por acá. P1X1 más P2X2 igual a M. Vamos a graficar, vamos a tomar un cuadrante, vamos a hacerlo. Perfecto. Entonces, en el eje de las ordenadas, yo voy a colocar el bien 2, X2, y en el eje de las abscisas vamos a colocar el bien 1, X1. Cualquiera que tenga nociones básicas de matemáticas ya se habría dado cuenta que esta es la ecuación de una recta, ¿cierto? Entonces, para yo graficar una recta únicamente me basta con encontrar dos puntos en el gráfico, por ejemplo, dos puntos en el gráfico, ¿cierto? Y trazar una línea que una esos dos puntos. Pero aquí vamos a valorar mucho más el análisis económico. Entonces, basta con preguntarnos cuál es la cantidad que podría adquirir, cuál es la cantidad máxima que podría adquirir nuestro individuo si destina toda su renta al consumo del bien X2. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la cantidad máxima? Entonces, esto nos hace pensar a nosotros que si él destina toda su renta, si él destina toda su renta únicamente al bien 2, X2, pues el consumo en el bien 1, X1 sería cero. Entonces nosotros partimos de que el consumo en X1 es nulo, es decir, es cero. Vamos a reemplazar nuestro consumo en X1 en la recta presupuestaria. Entonces podemos decir que P1 multiplicado por X1, que es cero, ¿cierto? Más P2 multiplicado por X2 es igual a M. Como nosotros queremos conocer cuál es el consumo o cuál es la cantidad que va a consumir de X2, entonces basta con despejar dicha variable. Por supuesto que P1 por 0 se hace 0. Entonces, al despejarlo, P2 que está multiplicando pasa a dividir a la renta. Entonces, el consumo de X2 será igual a M sobre P2. Él va a destinar toda su renta al bien 2. Entonces, este punto que acabamos de encontrar obedece a la coordenada 0 en X1 y M sobre P2. Por supuesto que este valor va a depender de el nivel de renta y del precio del bien 2 en X2 aquí. Esta es la coordenada del punto que acabamos de encontrar. Entonces nosotros decimos 0 en X1, nos vamos al origen y por aquí estaría el valor de M sobre P2, justo en el eje de las ordenadas. Y yo coloco por acá M sobre P2. El mismo análisis lo podemos hacer con el bien 1 X1. Va a distribuir toda su renta al bien 1 X1. Eso nos hace pensar entonces que el consumo en el bien 2 sería igual a 0. Consumo en el bien 2 es igual a 0. Reemplazamos en la recta presupuestaria y decimos P1 X1 más P2 X2 que vale 0 es igual a M. Entonces, como queremos hallar cuál es el consumo en el bien 1 cuando este individuo decide gastar toda su renta en este bien, pues
despejamos esa variable. Entonces tenemos que P2 por 0, pues me da 0. Y P1, que está multiplicando X1, va a dividir a la renta. Entonces nos quedaría X1 igual a M sobre P1. Y hemos encontrado cuál es el consumo de X1 cuando nuestro individuo decide gastar toda su renta en este bien. Entonces, esta coordenada sería M sobre P1 en X1 y 0 en X2. Graficándola podemos hacerla de la siguiente manera. En X2 es 0, me voy al origen, y luego en X1 el valor es M sobre P1, lo podemos colocar por acá, y será el punto justamente aquí que corte a la abscisa. Entonces, como le venía diciendo, únicamente basta con unir dichos puntos con una recta. Entonces, toda esta región que estoy sombreando, toda esta región sin contar pues los puntos frontera, los puntos que están justo sobre la recta, sin contarlos. Toda esta región es el conjunto presupuestario, es decir, P1, X1 más P2, X2 menor o igual a la renta. Mientras que todos los puntos que se sitúen sobre la recta, ¿cierto?, representan a la recta presupuestaria. P1, X1 más P2, X2 igual a M. Perfecto.